Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Macarena Medina y a continuación voy a presentarles una breve exposición de lo que fue mi trabajo de integración final de la práctica supervisada en la orientación comunitaria, al cual decidí titular De Junín a Sipo, una experiencia comunitaria de prácticas remotas. A modo de introducción, cabe aclarar que dado el marco de aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del año 2020, fue necesario introducir cambios en la cursada de prácticas. En mi experiencia tuve la oportunidad de participar en espacios comunitarios de dos instituciones de manera paralela. Por un lado, llevé a cabo un acercamiento virtual al servicio de salud mental del Hospital de Junín de los Andes a través de entrevistas con sus referentes, y por otro lado participé de manera presencial en el dispositivo del área de epidemiología del Hospital Dr. Pedro Moguljansky de la ciudad de Cipolletti, donde llevamos adelante una tarea de escucha y acompañamiento emocional a las personas consideradas contacto estrecho de casos positivos de coronavirus. A partir de la observación y la participación en estos espacios se me fueron presentando diferentes interrogantes, entre ellos, ¿qué son prácticas comunitarias? ¿Cómo puede producirse salud desde la virtualidad? ¿Cómo prevenir y abordar el sufrimiento mental en este contexto? Partiendo de esas preguntas, desemboqué en la problematización de cómo se producen prácticas comunitarias en salud mental en pandemia. Y de la problematización se desprendió el tema que guió mi trabajo, alternativas con perspectiva comunitaria para hacer salud en un marco de pandemia. El tema problema establecido pretendió dar respuesta al objetivo central de identificar alternativas existentes para producir salud desde un enfoque comunitario en un contexto de emergencia sanitaria. Y a partir de dicho propósito se derivaron los siguientes objetivos específicos. Analizar qué implica hacer salud mental en este contexto, resaltar la importancia de un abordaje integral en el tratamiento de problemáticas complejas como una crisis sanitaria, destacar la importancia de cuidar la salud mental de quienes cuidan la salud mental y reflexionar de manera teórico-práctica acerca del quehacer del psicólogo en el campo de lo comunitario en contexto de pandemia. Para el análisis, inicié respondiéndome la pregunta ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental comunitaria?, la cual implica tener en cuenta la multiplicidad de factores que determinan la salud para el enfoque comunitario. En primer lugar, fue imprescindible reconocer el protagonismo que se le da a la comunidad como agente transformador de su realidad, como ciudadanos de derechos y responsabilidades, con autonomía y potencial para hacer frente a las amenazas que pueden presentarse, ya sea un virus, incluso condiciones de marginalidad. En segundo lugar, entiendo que llevar a cabo prácticas de producción de salud comunitaria implica crear herramientas por el otro. Esto es, pensar políticas públicas, estrategias para la prevención y promoción de la salud, así como promover y defender espacios comunes para el abordaje del sufrimiento, ya sea una huerta o asimismo una línea telefónica. Por otra parte, fue interesante observar que desde cualquier disciplina, actividad o profesión es posible producir salud mental comunitaria. La capacidad para empatizar con una persona que padece, escuchar y disponerse a su acompañamiento no es potestad de un grupo profesional específico. De hecho, la experiencia práctica en el dispositivo telefónico de epidemiología de Cipolletti me demostró que en ocasiones no se trata de saber qué decir, sino más bien de saber escuchar lo que el otro tiene para decir. Se trata de una destreza actitudinal, que no responde exclusivamente a la preparación académica, lo cual, digamos, no niega la importancia de trabajar con ciertos niveles necesarios de especialización, sino que se trata de entender que el trabajo en salud se sostiene en todo momento sobre relaciones interpersonales y para ello es preciso posicionarse frente al otro de manera horizontal, de sujeto a sujeto. Se trata de quebrar con la mirada omnipotente hacia el otro, de quitar el énfasis en la enfermedad y abrirse a la comunicación, permitiendo complementar los saberes. En este sentido, en el trabajo, digamos, analizo también dos modelos de trabajo en equipo: el trabajo colaborativo, como el que se lleva a cabo en el dispositivo telefónico de epidemiología, y el trabajo interdisciplinar que se maneja en el Hospital de Junín. Ambos modelos resultan eficaces y fundamentales en un escenario complejo como el atravesado,
ya que hacen posible tareas de asistencia, cuidado y promoción de la salud a la comunidad desde el compromiso en equipo. Hablar de contexto de pandemia es hablar de un escenario complejo donde la incertidumbre claramente se ve aumentada. La pandemia puso de relevo la importancia de innovar en dispositivos virtuales de asistencia y promoción de la salud en la comunidad. Si bien existían previamente algunas estrategias de este tipo, se volvió una necesidad de ampliar el trabajo en esos espacios y crear nuevos para hacer frente a los desafíos que se presentaron. Así es como surgen, por ejemplo, en Junín, talleres de confección de barbijos y en Cipolletti el espacio telefónico de escucha y acompañamiento. Por otra parte, es interesante tener en cuenta que en tiempos donde la vida de las personas se ve amenazada y muchos sujetos deben ser internados para recuperar sus funcionalidades biológicas, quien padece de la enfermedad suele ser tratado en condición de objeto. Considerar al paciente en su condición de objeto es una necesidad parcial de la atención sanitaria, pero no debe desconocerse la importancia de abordar la dimensión subjetiva. Es necesario escuchar a quien padece, conocer su historia, su contexto, sus temores, dudas, intereses, para poder potenciar sus fortalezas y capacidades. Esto es trabajar desde una clínica del sujeto, donde, no se negaría la posibilidad de existencia de la enfermedad, ni se descarta el dolor ni la tarea médica, pero se permite la entrada del sujeto en la escena con su historia y lo que tiene para decir. Prefiero hablar de malestar o sufrimiento psíquico, ya que considero que evita patologizar ciertos estados de padecimiento que devienen de las adversidades de la vida cotidiana. ¿Acaso podríamos pensar que una persona que sufre por la pérdida de su empleo o por un familiar internado en este contexto se encuentra trastornada? Por último, analizo el impacto en los trabajadores de la salud a raíz del involucramiento en la tarea. Es visible cómo, a nivel personal se percibe un desgaste emocional y mental, así como en lo laboral puede impactar tanto en la motivación a la tarea como en el trato hacia los usuarios. Por esto se destaca la importancia de tomar en cuenta la salud mental de los trabajadores de la salud y de defender la existencia de espacios de encuentro grupal donde se permita el debate, la circulación de ideas, la supervisión entre trabajadores y la resolución de conflictos en equipo. Las conclusiones que se desprendieron de este análisis fueron: en primer lugar, que el común denominador entre los dispositivos de modalidad remota del Hospital de Junín de los Andes, como el dispositivo telefónico de epidemiología de Cipolletti, es que ambos se constituyeron como estrategias de producción de salud comunitaria. En segundo lugar, desde estos dos espacios se promueve el bienestar de los usuarios y las comunidades a partir de estrategias de abordaje integral, entendiendo que la salud no se limita al registro orgánico ni al espacio hospitalario. Se trabaja sin perder de vista la importancia de cuidar la dimensión subjetiva. En un contexto donde el sufrimiento psíquico se ve exacerbado, producir salud es un desafío que tiene que ver con la posibilidad de sostener lazos sociales y potenciar la creatividad. A partir del trabajo en equipo, desde una perspectiva colaborativa y desde el trabajo en red con otros sectores e instituciones, se pueden crear y aún sostener estrategias de intervención comunitaria útiles para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. El rol del psicólogo comunitario es el de aquella persona que potencia la autonomía de las comunidades a partir de su conocimiento y experiencia, pero sobre todo a partir de un lugar de empatía y acompañamiento solidario. La salud puede generarse sin separar a las personas de su medio habitual. Y por último, la importancia de cuidar la salud de los trabajadores y trabajadoras de la salud y defender la existencia de espacios de encuentro entre los equipos de salud donde se desplieguen ideas que favorezcan el trabajo en la comunidad.